Había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ser elegidos por un gobierno como blanco permanente de los ataques en la construcción de lo que nuestro presidente llama batalla cultural. ¿Cómo sustraernos de la tentación de abonar que lo que estamos librando desde el ejercicio de nuestro oficio es dar una batalla cultural? ¿Cómo sustraernos a la idea de que en realidad lo que debemos denunciar es la existencia de un plan, de un programa de acción, que es el de la invención de una realidad, la creación de una realidad completamente paralela, en el punto más extremo de lo inverosímil, la creación de una narrativa por parte de Javier Milei que implica llegar al colmo de los colmos, la distribución o la no distribución del alimento básico para quienes no tienen que comer en un país donde la comida debería sobrar. Si solo nos quedamos en el lugar de la denuncia del ataque que sufrimos, nos olvidamos de que las consecuencias de un gobierno antidemocrático son tanto más nefastas que las que podemos estar sufriendo solo los periodistas. Pero al mismo tiempo, si no respondemos, damos rienda suelta a la creación de esa realidad paralela. Para mí y para quienes trabajamos en el periodismo narrativo, la idea de un periodismo que se dedica solo a lo factual, solo a la comprobación de hechos, no es suficiente. La idea de un periodismo nuevo es la idea de un periodismo que se atreva a la creación a partir de la realidad. Y quizás el mejor modo de disputarle a estos creadores de realidades la potestad de la invención es pensar que el periodismo también es creación. La pregunta sobre qué es el periodismo es una pregunta que deberíamos volver a hacernos de cara a un periodismo que cruje junto con el crujido de la democracia. Quizás la pregunta sea, ¿qué es el periodismo ante una democracia que languidece en todo el mundo como el sistema que supuestamente va a traer igualdad, equidad a las sociedades? ¿Cómo hace el periodismo para reivindicarse a sí mismo como una herramienta para que las sociedades se vean reflejadas y comprendan sus propios procesos, los procesos de los que participan y sobre los que deciden? ¿Qué hace el periodismo ante una sociedad que decide mayoritariamente acompañar un proyecto autoritario a través del voto democrático? ¿Y cuáles son las herramientas que los periodistas debemos aprender a usar, aquellas que todavía no nos atrevimos a utilizar para renovar el modo de contar nuestras historias y de producir narrativas y reflexiones sobre esta crisis que también nos habita y que nos implica al punto de llevarnos a transitar quizás el momento más preocupante de la precariedad en nuestros trabajos? Democracia, precariedad y futuro incierto. Quizás las tres claves para volver a pensar en qué es el periodismo. El periodismo para mí seguramente ha sido cosas distintas a lo largo de mi carrera, ha significado cosas distintas. Hoy, a mis 63 años y luego de una carrera un poco volcánica,
que para mí el periodismo es un templo. Y por templo me refiero a la noción de algo que me protege de qué, de estos impulsos tan binarios que hoy hay en todos los ámbitos de la vida pública de los países, de Argentina también por supuesto, dentro del cual, dentro de ese templo, yo procuro ejercer con la máxima profundidad que puedo, que no es mucha, el pensamiento crítico en la independencia. Y al mismo tiempo ejercer la curiosidad en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Yo hoy me siento mucho más curioso como periodista que antes y siento que debo serlo, ¿no? Para salirnos de este mundo tan poco diverso, tan monotemático que nos sugiere. A ver, los ataques del poder político a los periodistas y a la prensa independiente no son solamente un fenómeno argentino, son un fenómeno mundial. Que seguramente respondan a una combinación de elementos muy complicados, como por ejemplo el hecho de que los gobiernos y el poder han tomado a la prensa como un rival, ¿no es cierto? Y la prensa ha cometido tal vez en algún momento el error de entrar en ese dramático juego. Este no es el único desafío que tenemos, el de enfrentar a las críticas y los ataques del poder. Hay otros que son tan relevantes como ese, por ejemplo, como enfrentar el desafío de lo verosímil contra lo verdadero. Es muy complicado competir contra lo que resulta verosímil y no lo es, y es muy complicado hacerlo en este contexto donde los sesgos del público se han vuelto muy marcados. En el caso argentino, mi pronóstico es más bien adverso o desalentador, porque esto viene ocurriendo hace mucho, pero está muy agravado ahora. El presidente Milei es un fundamentalista muy radicalizado. Su fundamentalismo radicalizado es bastante primitivo, por cierto, y en ese contexto él supone que toda crítica u observación es el resultado de no tienen más pauta, de la deshonestidad intelectual, de que son comunistas o son corrompidos, ¿no es cierto? Así que me parece que esta característica, digamos, del presidente Milei, muy marcada, cada vez más marcada, se va a acentuar, ¿no es cierto? Este es mi pronóstico, por lo menos, ¿no? Es decir, alguien que está cada día más ensimismado, digamos, más enajenado dentro de 7 u 8 ideas extremadamente básicas y que ha perdido, volviendo a mi respuesta anterior, toda noción de pensamiento universal. Es decir, Milei solo ve el mundo a través de un muy pequeño prisma, muy limitado. Es obvio que desde esa perspectiva, cualquier persona que diga A o diga B es, bueno, un deshonesto, un corrompido, un comunista, un disoluto, y eventualmente en el futuro un delincuente, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre en Argentina, va a acentuarse seguramente, como lo vemos en el mundo, en Estados Unidos y en tantos otros lugares del mundo. Por lo tanto, yo no sé qué tenemos que hacer frente a esto. Seguramente hay hombres de la prensa con mucha más experiencia que yo, con mucha más entidad que yo, para saber qué es lo que debe hacerse, ¿no es cierto? Yo no lo sé, pero sí se me ocurre que estamos en un camino de ida a un conflicto muy complicado que parte justamente de lo que ocurre con la mente de alguien tan cerrado, tan fundamentalista, tan limitado, que imagina que cualquier comentario periodístico adverso es poco menos un acto contra la nación, ¿no es cierto? Así que no sé qué tenemos que hacer, pero me parece que estamos en un problema muy serio. Horacio Berbisky. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es alguna forma de propaganda. La función del periodismo es poner a la vista lo que está oculto y en consecuencia molestar. Los periodistas podemos ejercer, y a través nuestro la sociedad, a lo sumo el derecho al pataleo. Mostrar el lado malo de las cosas, porque del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de inventar algo bueno inexistente en las redes sociales, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? El poder político tiene derecho a contestar
a los periodistas que se ocupan del gobierno. Eso forma parte de las reglas del juego. Porque además los periodistas suelen ser muy duros con el gobierno. Ahora, si esa respuesta, que es legítima de parte del gobierno, consiste en amenazas, en insultos, en descalificaciones personales, en quites de recursos económicos por vía de la publicidad, hay que repudiarlo, eso no está bien. Y lo que hay que hacer es seguir haciendo el trabajo periodístico y no dejarse afectar por nada que venga a cuestionar la forma en que lo hacemos. E incluso si hay alguna objeción válida, y tomarla y mejorar la calidad del trabajo. A nadie le hace mal que le critiquen la forma en que trabaja.